Hablemos de tristeza y del resultado de las elecciones. Hace un par de días, Colombia eligió a los dos candidatos que van a pelearse la presidencia en segunda vuelta. Mientras los noticieros corrían con los números grandes, a mí me quedó mucho en la cabeza dando vueltas un número pequeñito. Sergio Fajardo, 4.2%. Un hombre con 3 candidaturas presidenciales, una alcaldía, una gobernación y 2 décadas de carrera política documentada, obtenía solamente un 4%. Sé que la melancolía es muy mala consejera en temas políticos, pero algo hay en ese número que obliga a preguntarse qué tipo de elección tuvo Colombia el fin de semana. Y esa pregunta vale la pena hacérsela antes de pasar a un análisis de quién ganará el 21 de junio. Sé que muchos lo llaman tibio, pero a mí me deja mucho pensando el hecho de que seamos un país que solo le apuesta a los extremos, nunca a un punto medio, nunca al centro. Para entrar ya en materia y analizar qué nos queda y cuáles son las opciones que tenemos de cara a esta segunda vuelta, pues los invito a que veamos y sopesemos a los dos candidatos. Por un lado tenemos a Abelardo de las Priella, 47 años, nacido en Montería, abogado penalista y sin ningún cargo de elección popular en toda su vida. Un individuo que se vende como el outsider y cuya única relación previa con el poder fue representar a personas que ese poder quería encarcelar. Su historia de campaña es bien conocida. Él vivía en Florencia, en Italia, no en Caquetá, y en noviembre del 2025 apareció en el escenario del Movistar Arena proclamando que regresaba para salvar a la patria. 15,000 personas ese día lo acompañaban. Tituló su programa como El milagro de los nunca y nos habla de mano dura, de reducción del Estado hasta en una cuarta parte y cero negociación con grupos armados. La comparación que más circula es con Bukele y pues es una comparación que a mí no me parece disparatada. El tipo representa la estética del hombre contundente que viene a ordenarlo todo y con un discurso que me recuerda muchísimo a Humberto Eco en este libro. Espero que lo puedan ver bien. Esa idea que me viene a la cabeza con este libro es algo que a mí personalmente me genera muchísimas preguntas y creo que a todos nos debería generar muchas preguntas, a todos nos debería preguntar y extrañar. Dejando por fuera eso, para mí lo que complica el cuadro, y de las Priella pues tiene sus respuestas para eso sí hay que decirlo, es su historia como abogado defensor. El nombre que más se cita en los medios es Alex Saab, señalado pues como testaferro de Maduro y ahora pues bajo custodia federal de los Estados Unidos. De las Priella dice que defender a alguien no equivale a serle afín, y en términos pues, jurídicos, digamos que tiene razón. Hace pues, un par de años tuve una discusión sobre eso con un amigo y pues a mí me queda muy claro que los bandidos también tienen derecho a contratar a un abogado independientemente de quién sea. También me queda claro que esa trayectoria coexiste con el discurso que hoy lo lleva a la segunda vuelta y eso podemos leerlo desde diferentes lugares. Yo personalmente no les voy a decir desde dónde ni qué pensar, pero es importante revisar todos los ángulos del candidato antes de la elección, antes de escoger, antes de elegir. Por el otro lado tenemos a Iván Cepeda, un hombre de 63 años que se formó como filósofo en Bulgaria. Ese es un detalle que a mí no sé por qué me llama muchísimo la atención. Después, en un siguiente video, pues les cuento por qué, espero poder hacerlo. Él es especialista en Derecho Internacional Humanitario, senador del Pacto Histórico y desde 1994 carga con algo que marcó su trayectoria y su vida. Su papá, Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica en ese entonces, fue asesinado en ese año. En 2023, la Corte Interamericana reconoció ese crimen como parte del exterminio sistemático de un movimiento político de la Unión Patriótica. 30 años después, ese hijo está a un mes de posiblemente llegar a la presidencia. Su candidatura podemos decir que se disparó después del fallo de primera instancia contra Álvaro Uribe, en el que una jueza lo declaró culpable de fraude procesal y de soborno en actuación penal dentro de un proceso en el que Cepeda fue víctima y testigo directo. Ahí los números de intención de voto empezaron a moverse de forma que ningún análisis de propuestas hubiera podido haber predicho pues antes. Creo que eso dice mucho sobre la racionalidad del voto colombiano, gústele a quien le guste, independientemente de que me guste o no me guste a mí también. Su programa se llama El Poder de la Verdad y en él propone profundizar en las reformas de Petro en cuanto a temas de salud, educación, reforma agraria y la continuidad de la paz total. Tiene defensores con argumentos y tiene críticos con argumentos, pero lo que más cuesta conciliar
es que entre sus alianzas hay figuras como Carlos Caicedo, imputado por peculado. No sé ustedes, pero yo sí me vivo preguntando cómo encaja eso en un programa que ya desde el título pone a la misma verdad como un eje central. En este caso solamente menciono un caso para Iván Cepeda. Con De la Espriella también menciono un solo caso, pero de ambos tengo muchísimo que decir. De pronto podríamos profundizar en un siguiente video sobre cada uno de ellos. Vuelvo entonces yo y miro el 4.2% de Sergio Fajardo. Claudia López, que había ganado la consulta del centro, también terminó en unos números marginales, unos números incluso mucho más pequeños que ese 4%. Yo no vivo de hacer videos en internet, yo tengo una empresa familiar que hace planeación estratégica y consultoría de comunicación para el sector educación, causas sociales y organizaciones no gubernamentales, pues ahí les boto el dato, y ahí desde mi rol de planner solo puedo explicar ese desplome de Fajardo pensando en la forma en la que funcionan los algoritmos sociales. Las redes sociales pues básicamente amplifican la indignación, amplifican la certeza y los candidatos que construyen argumentos con múltiples condicionantes no circulan igual que los que tienen frases de una sola pieza. Eso para mí tiene muchísimo peso, pero tampoco quiero desresponsabilizar a los propios partidos de centro porque para mí es súper claro que llevan años sin producir algo que de verdad emocione. Eso es algo que alguien tiene que decir. Hay otro factor que creo que se subestima y es el famoso voto útil, esa fracción de colombianos que el fin de semana pasado se fue a los extremos, no porque simpatice del todo con ese candidato, sino porque calculó que votar por el centro era votar por nadie. Ese mecanismo tiene su lógica interna, valdría la pena hacerle su revisión desde la filosofía política pues en un video posterior, pero tenemos que entender que ese mecanismo, esa dinámica, produce mandatos donde el resultado no refleja la preferencia real, sino el miedo a desperdiciar el voto. Si eso fue parte de lo que ocurrió el domingo, y pues yo personalmente creo que sí lo fue en alguna medida, entonces la segunda vuelta no va a ser solamente entre dos candidatos, sino entre dos grupos de colombianos votando unos en contra de otros. ¿Qué se viene entonces? El ganador de la segunda vuelta va a encontrarse con un Congreso en donde el pacto histórico tiene la bancada más grande, pero sin mayorías. Cualquiera que gane va a necesitar negociar casi todo, y ese es un dato que el debate electoral casi nunca menciona, quizá porque es como echar agua fría al relato de los dos extremos puros que se enfrentan. El gobierno de Petro pues demostró bastante bien cómo es esa forma de negociar en el Congreso. Colombia llega entonces a una segunda vuelta con dos candidatos que construyeron sus carreras mirando el mismo país desde orillas muy diferentes. Uno desde los estrados, defendiendo a los que el sistema quería encarcelar, ahora ofreciéndose como el poder que encarcelará sin contemplaciones, y el otro desde el Congreso, denunciando el Estado durante muchas décadas y ahora buscando ese Estado para reinventarlo y hacerlo a su medida. Los dos tienen coherencia en su relato y también tienen cosas que ese relato no termina de explicar. El próximo 21 de junio Colombia va a elegir entre uno de los dos sin que ninguno haya podido resolver del todo esa tensión. No creo que lo expliquen todo. Yo no tengo muy claro qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar y cada vez que alguien me dice que sí lo sabe me convence muchísimo menos. Creo que amanecerá y veremos. Los invito a que nuevamente revisemos los planes de gobierno e iniciemos pues un voto informado, un voto para el futuro.